Muy bien, seguimos. Estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire. Estamos también para el mundo por www.radionacional.com.uy. En Facebook, estamos saliendo ahora mismo, digamos que en formato de radio. ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestra cuenta. Por Facebook, ¿en dónde estamos? Saludamos un montón de oyentes, tanto acá en Uruguay como fuera del país. Un montón de uruguayos que nos escuchan desde España, por ejemplo. Saludo a Aldo, que me debe estar escuchando. Él conduce camiones con su hermano, tienen una pequeña empresa allá en la frontera con Francia, por allá por la comunidad catalana, y nos escuchan siempre, todos los días. Pero él me dice que son un montón de uruguayos de esa zona que siguen el programa. También desde Buenos Aires nos siguen muchos. Está Arlet Corvo, por ejemplo. Está también Matías. Está, bueno, un montón de gente, Rosario, un montón de gente que nos escucha desde Buenos Aires. Y acá, por supuesto, un montón de grupos, grupos de Facebook que todos los días nos admiten, nos reconocen el programa, nos envían saludos. Yo les agradezco a todos los grupos de Facebook, que son un montón, y además digamos, de una, digamos, adherencia cuantiosa, ¿no? Son grupos que congregan miles de personas cada uno de ellos, y eso hace también a la fructificación de una tarea periodística, hace a que el esfuerzo periodístico que uno realiza, primero desde la honestidad intelectual. Yo jamás podría calificar si lo que uno realiza es bueno, es malo, o es muy bueno, es brillante, qué sé yo. Eso queda a criterio de cada quien. Me pasa a mí cuando leo un libro, cuando escucho un programa y califico después, ¿no? Digo, che, qué buen programa este, qué bien armado que está, qué bien libretado, la conducción excelente, qué buen nivel de preguntas, se dio un diálogo muy interesante, le faltó tal cosa, pero uno sabe que el tiempo es tirano. Acá valga la genialidad original de mi parte, ¿no? En esta frase, pero el tiempo es tirano en la prensa, en el periodismo, es decir, tanto en radio como en televisión, ¿no? En radio también el tiempo es tirano. Se decía el tiempo es oro, y sí, claro, porque el tiempo también tiene que ver con pautar publicidad. La publicidad es muy importante para nosotros, tener avisadores, que esos avisadores estén apoyando al programa significa mucho, no solo lo estrictamente comercial, que es muy importante, claro que es muy importante, porque es una tarea también de producción, es una tarea económica, es una tarea empresarial también, el desarrollo de un medio de prensa, sea la radio en sí misma, sea una producción periodística. Hoy por hoy una producción periodística tiene su streaming, es decir, estamos trabajando a través de varias plataformas, estamos navegando en distintos lenguajes de las comunicaciones, estamos llegando a distintos públicos, a través del Facebook, a través de Instagram, de Twitter, a través de YouTube, a través, bueno, también está el TikTok, es- ni que hablar la web. Es decir, hay muchas plataformas, muchos formatos, también los podcasts que realizamos y hace de modo genial Alejandro Barreto, por ejemplo. Todo lo que nombré anteriormente en cuanto a plataformas lo hace de manera impecable Mariana Peralta, día a día, comunicándose conmigo, haciendo ese trabajo de producción que es paulatino, es cotidiano. Todo eso es un esfuerzo periodístico, evidentemente es una tarea de trabajo, es una tarea profesional y es una tarea empresarial. Detrás de esto hay financiadores que se la están jugando por esta, digamos, calidad eh, de comunicación. Estoy eligiendo las palabras adecuadas, que se la están jugando por esta orientación periodística, por este formato. No me refiero formato a lo estrictamente técnico, sino en cuanto a la forma de construir los diálogos, de hacer las entrevistas, de desarrollar editoriales que apuntan a ser más analíticas, con sesgos o componentes de reflexión, que ser una editorial de mera opinión. Yo intento siempre ahondar en detalles conceptuales. Recién decía el doctor Patian algo muy importante, con esa calidad intelectual que le caracteriza. Cuando hablamos en este programa, como lo hicimos con él, estamos hablando de ideas, estamos hablando de sistemas de ideas, no estamos haciendo referencia a personas, no hablamos de personas. Decía una cosa muy importante, un pensador que para mí es ambiguo, fue genial en cuanto a su
coto de capacidad intelectual como fue Federico Nietzsche, pero tuvo también su rapto de locura o de cierto fanatismo. Él mismo lo dice en algunos de sus libros, que él es un pensador más fanático que un pensador piadoso u objetivo. Y él dice algo que es realmente aplicable. Nosotros los filósofos, decía Nietzsche, yo no es que me considere un filósofo, pero lo dice en el sentido de los que nos damos a la experiencia de pensar, de analizar, de revisar los datos de la realidad, hablamos más por ideas que de personas. La gente común y corriente, la que no está por un montón de motivos, digamos que adiestrada en el pensamiento metódico, en sistemas de razonamiento, habla más de personas que de ideas. Y cuando uno viene a hacer esta tarea acá, tiene que hablar de ideas, tiene que hablar de sistemas de ideas, tiene que hablar de conceptos, porque estamos haciendo referencia a nuestro país, a la vida política, a la vida institucional, a la enseñanza que se imparte, a la actividad legislativa que se desarrolla en el país, a la seguridad pública, al trazado económico del país, a la conducta que asume el Poder Ejecutivo en distintos temas, lo mismo el Poder Judicial, que es una zona de fundamental importancia, de inexorable importancia para un Estado de Derecho. Bueno, todo eso nos tiene que llevar a pensar con ideas, no respecto a personas. Y lamentablemente yo estoy viendo que en la prensa uruguaya navega muchas veces la mera información deshilachada, muy, digamos, ocasional, coyunturista, y luego trasciende a una especie de barro de redes sociales donde de un lado y del otro se levantan banderas prácticamente de agresiones, de chistes, chistes muchas veces de mal gusto, pero que más allá de eso, si es de mal gusto o buen gusto, queda a criterio de cada quien y a su sensibilidad estética, no están aportando nada porque están hablando de personas. Cuando uno hace referencia a una conducta personal, que se pueden hacer, yo no tengo ningún empacho en hacer referencia a conductas personales cuando son realmente malas, cuando son dañinas, porque están reflejando un conjunto de ideas. Los seres humanos nos comportamos según las ideas que imperan en nosotros, según el pensamiento que tenemos, según los conceptos que hayamos podido elaborar, si es que pudimos elaborar. Y por ahí viene la vertiente de la libertad. Ese gran río cristalino, pero que también puede ser tormentoso, que puede ser de fuertes correntadas, que se puede desbordar y que hay que canalizar siempre, es precisamente la libertad, porque viene por ese río de las ideas, por el río del conocimiento, sistemas de ideas, sistemas de pensamiento, sistemas filosóficos, políticos, económicos, sociológicos, jurídicos, y ni que hablar la ciencia en general. Y en ese sentido es cuando hablamos de libertad. Por eso hicimos este programa y por eso nos decidimos, un grupo de amigos, a constituir una sociedad civil como Libertas que apunte precisamente a eso, que apunte a sembrar conductas o actitudes hacia el conocimiento de las ideas para entender en dónde estamos como nación, en dónde estamos como país, qué nos está diciendo la clase política con ciertas actitudes, con ciertas rencillas internas, por ejemplo, como la que viene sucediendo entre Cabildo Abierto y el resto de la coalición republicana de gobierno. ¿Qué está indicando? Yo hace días que vengo pensando en eso, por ejemplo. ¿Cómo analizar ese tema? ¿Cómo encarar ese tema de el descontento notorio, ostensible que manifiesta el general Manini Ríos respecto al veto que el presidente de la República le dio con motivo de ese proyecto de ley que surge desde Cabildo Abierto y que obtiene además la adhesión, y acá ya le pongo yo el calificativo, oportunista del Frente Amplio, y ese calificativo adjetivo tiene mucho de, digamos, de historia para explicar. Hay mucha historia que puede fundamentar por qué está bien aplicado oportunismo
Frente Amplista en la adhesión a ese proyecto de Cabildo Abierto respecto a, bueno, reglamentar el régimen de las tierras forestales, pero reglamentarlo por la vía de una legislación que establezca precisamente los terrenos que son de prioridad exclusiva forestal. Y cuando uno escucha la versión contraria, por ejemplo, la del presidente de la República, los argumentos, uno empieza a entender por idea, no por adhesión al presidente como persona, sino que en este caso la institución presidente de la República, cuando manifiesta esa idea a través de la persona del doctor Luis Lacalle Pou, comulga más con lo que yo considero que es lo correcto en un Estado que se preside de ser democrático liberal, como lo dice nuestra Constitución, que ampara, que protege, que estimula la propiedad privada, que lo que dice el general Manini Ríos cuando habla de proteger a otras tierras. Y en verdad, cuando uno ve que hay un 6% de cultivo de montes, que es para abastecer precisamente a las pasteras, evidentemente no estamos hablando de que se ha invadido el territorio nacional. Y por otra parte, hay que tener sentido común. Las pasteras son empresas. Y no creo que un empresario esté invirtiendo de más, que siga forestando por el hecho de forestar y pasar a 300, 400, 500, 1000, 1.000.000 más de hectáreas, si eso en definitiva no les cierra después en su economía. Evidentemente, cada propietario que incluso alquila para que se pueda forestar o se dedica a la forestación, sabe que lo hace en tierras que son aptas para eso y no para otra cosa, por ejemplo. Y lo cierto es que, revisando un poco en el departamento de Colonia, en el departamento Soriano, que es lo que le preocupa a Manini Ríos, es menos de un 10% de ciertas tierras de labranza y de pastoreo que ciertos propietarios decidieron invertir en la forestación, menos de un 10% de sus propias tierras, que además son pequeños propietarios. Pero básicamente las tierras forestales del eucaliptus están en Río Negro, en Paysandú, en Tacuarembó, en la zona norte del país y una parte entre La Valleja y por ahí por 33, La Valleja, pero son partes menores. Más allá de eso, cada quien sabe lo que tiene que hacer con sus campos. Si se aplicara por ley que tales zonas del país son exclusivas para eso, esas tierras pierden valor, por ejemplo. En ese lugar no se va a instalar nada distinto a lo que sea entonces lo forestal. Y quizá puedan haber otras actividades también, no solo la forestal. Por lo tanto, es mucho más, parecería, aconsejable, en un Estado democrático, dejar al libre criterio de los inversores, de los propietarios, lo que ellos consideren que tienen que hacer. Porque si no comenzás a legislar y generás un antecedente de un Estado que ya se entromete en la vida de privados. Y se entromete en un detalle muy sensible, que es su propiedad privada. Y parece ser que el tema propiedad privada en Uruguay cada vez importa menos para ciertos sectores de la política. Ni que hablar para el Frente Amplio, que tiene una fortísima extracción ideológica colectivista y que todo lo resuelve sobre el concepto mágico del Estado distribuidor, ¿no? Como si el Estado fuera una gran empresa distribuidora, bajo el concepto de la distribución de las riquezas, el Estado distributivo. Pero esa distribución de las riquezas tienen que salir de riquezas que estén sustentadas en su producción. Se produce en algún lado para que el Estado recaude por la vía impositiva y de ese acumulado de dinero que obtiene por los impuestos, luego lo distribuye. E inclusive nuestro país lo distribuye mal, ya sabemos que lo distribuye mal, y que durante esos 15 años del pregonado sistema político que iba a instalar el Frente Amplio, de una buena distribución de las riquezas, de una sociedad cada vez más equitativa, más justa, bueno, se dio todo el efecto contrario. Tenemos una Montevideo olvidada con más de 130.000 personas que no tienen agua y no tienen luz, como ayer nos explicaba
el diputado Gianoli, con quien vamos a seguir conversando esos temas. Hoy escuchaba a un edil del Frente Amplio que se quejaba porque este gobierno le recortó presupuestos en un 29% a las distintas alcaldías y que con ese presupuesto se dedicaban precisamente a esas tareas de la equidad social. Pero no se ha visto la equidad social, habría que decirle al edil, porque después de 32 años de Intendencia de Montevideo y conjugados en los últimos 15 años precedentes a este gobierno, hemos visto que se multiplicaron los asentamientos marginales. Hay más de 130.000 montevideanos que no tienen agua, no tienen luz, tienen graves problemas de seguridad y están en una situación socioeconómica mala, muy mala. Entonces no se ha visto en los hechos. Se escucha un relato, un bla, 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 pero los hechos dicen lo contrario. Por lo tanto, creo yo que ahí estamos hablando de ciertos comportamientos sesgados hacia ese ADN uruguayo estatista, del Estado como el padre solucionador de todos los problemas. Y el Estado tiene que estar en su justa medida, ser eficiente en el control de la legalidad de las cosas que se hacen, de las actividades que se desarrollan, ser un Estado que vele realmente por el cumplimiento de lo que consigna nuestra Constitución y así nuestros códigos y nuestras leyes. El Estado tiene que ser un Estado impulsor, amigo del emprendedor, del empresario, tanto nacional como privado. Los estados que así lo entendieron son los que se desarrollaron, porque al fortalecer el sistema de mercado, fortaleces el genuino sistema de producción de riquezas y tenés la posibilidad de abrirte al mundo a través de distintas modalidades de negocios, como ahora, que es la que impera, la que parece que es el modelo más adecuado por un montón de ventajas, como son los tratados de libre comercio, como el que Uruguay quiere llevar adelante con China. Se dice que Turquía está interesada y seguramente puedan surgir más posibilidades. Pero si Uruguay da signos de ser un Estado cada vez más impulsor, con más vocación hacia el mercado. Porque mira que es el mercado el que te va a dar buena calidad de trabajo. Es cuando tengas buenos empresarios responsables, empresarios que vayan creciendo a su vez y que se dé un tejido de actividades empresariales, industriales, comerciales, de servicios, que muchos uruguayos podrán incorporarse a un mercado laboral con mayor calidad en cuanto a mejores salarios, pero también en cuanto a ámbitos de trabajo, en cuanto a las relaciones laborales, en cuanto a la calificación que ese trabajador tiene que tener y que ya le va a permitir más autonomía personal, más independencia. Que esos planes sociales que se eternizaron como meros asistencialismos, que evidentemente son una ingeniería de votos más que otra cosa, también vengan acompasándose con un Estado que propicie, que estimule a que las personas más necesitadas entiendan que son las más necesitadas en educación, que tienen que educar a sus hijos, que tienen que incorporarlos al sistema de enseñanza, que tienen que entregarles esos valores. Ayer recibíamos testimonios sumamente alentadores de parte del diputado Gianoli, cuando la gente prácticamente llorando le agradecía a ediles que están trabajando, ediles de la coalición, inclusive con los equipos de Laura Raffo, y también en conjunción con UTE y con OCE, les agradecían con lágrimas y con los ojos húmedos, porque ahora tenían regularizada la luz, el recibo, el pago del agua, porque eso que parece tan básico es el punto de partida para dignificar una familia. ¿Qué padre y madre puede tener autoridad ante sus hijos si no puede siquiera brindarles una casa con luz o con agua? Y que cuando salen a la calle no hay veredas, y que en el entorno hay un montón de malandrines que viven del tráfico de drogas, de armas, que marcan territorios, y que les dicen que por ahí es mejor el camino, que económicamente se van a salvar ahí, no como unos perejiles, como son sus padres, que ahí están sometidos a la vida de un rancho, que parecen extraídos
feliz cuento literariamente, pero triste historia, como las que contó Paco Espínola, por ejemplo, ¿no? En tantos cuentos maravillosos que escribió ese escritor uruguayo. La libertad tiene estos componentes y más, pero hay un componente básico, la enseñanza. Si no hay un buen sistema de enseñanza, no tenés una sociedad que pueda prosperar, que pueda realmente ser libre de criterios, que tenga elementos suficientes para evaluar las propuestas electorales que se les hacen cada 5 años y que puedan evaluar, perdón, además, la gestión de un gobierno durante esos 5 años de gobierno y que no se dejen avasallar por esas dañinas opiniones que van tergiversando los hechos, que simplemente van elaborando un relato, que ese relato no obedece a la realidad y que te impide ese relato que te fanatiza entender los hechos a través de los datos que esa realidad te brinda. Hoy es mucho más sencillo, inclusive vas por Google y te metes en la página de INE y vas a ver las estadísticas oficiales en cuanto a tasas de empleo, desempleo, nivel salarial, qué cantidad de acuerdos se van haciendo. Por ejemplo, Producto Bruto Interno en el Uruguay, cuánto va creciendo, crece, no crece, qué proyecciones hay, déficit fiscal. Esos números, esa macroeconomía, te va a empezar a explicar muchas cosas de tu vida cotidiana. Proceso inflacionario, ¿por qué? Y así vas a Google y te metes en países en el mundo. ¿Cómo están en esos temas? ¿Cómo están los países? Publicamos ayer con Mariana los países que más invierten en educación, en ciencia y tecnología. Y después entendés por qué esos países están desarrollados. Porque cuanto más inversión hay en ciencia, en tecnología, pero también en educación a nivel general, donde reciben una, digamos, sustanciosa formación en las humanidades, estudiantes en Alemania, en los países escandinavos, por ejemplo, en países de Oceanía, bueno, va a quedar de lado esa triste y falaciosa dicotomía, ese paralogismo, diría Ferreira, que se sigue dando en América Latina, ese antagonismo entre capitalismo y socialismo. Qué triste. Es de museo de ideas esto. Es realmente de museo, pero es tan lamentable porque además te están desarrollando ese antagonismo ideológico, vetusto, retrógrado, por vías oblicuas, y te instalan ese antagonismo en el Estado. Lo instalan con presupuestos para ONGs que predican lo que hoy hablamos con el doctor Patpatian, que predican, que enseñan, que estimulan a la identidad de género, a establecer en los sistemas de enseñanza que los niños tienen que elegir su identidad de género y cómo se perciben, y a su vez los inducen a determinadas experiencias, y a su vez se instalan ya en países laboratorios especializados en la hormonización para la transexualidad o la transexuación, como le dicen. Vos fijate todo el drenaje de gastos, el presupuesto enorme en millones de dólares por año para ese tipo de ideologías que son algo así como una brujería social, que no son científicas y que se enquistan en un sistema que no las precisa, que es el sistema liberal de gobierno democrático republicano, porque ya tenemos las libertades consagradas por la Constitución y lo que hay que hacer es bregar por ellas, discutir esas libertades en el sentido de lo legal y constitucional, pero no agregar ideología que después termina separando a la sociedad, dividiéndola, porque se transforman en ideologías totalitarias, porque son la gran trampa que siempre tuvo el marxismo-leninismo, que siempre tuvo el Partido Comunista en la historia. Porque mirá que detrás de todo esto es el Partido Comunista, porque siquiera van a ser movimientos anarquistas que son útiles, muchos de ellos, a estos movimientos. Tampoco van a ser eh, socialdemócratas, porque el Estado socialdemócrata es un Estado que ya te brindó la posibilidad por generaciones de experimentar un Estado grande, un Estado burocrático, que se naturalizó en tu forma de vida.
y cada vez vas a querer más, es como la droga. Después querés más. Ya no te alcanza con la vida anodina, sin estímulo, sin la necesidad de estar estimulada, estimulado, sin sobrevolar en determinados estados emocionales cuando experimentaste la droga, no vas a ir hacia atrás. Y esto es lo mismo, la droga del Estado burocrático, superabundante en toda actividad, que genera tantos costos, pero que a su vez te induce a pensar que el Estado te protege, que el Estado te da muchas cosas. Es difícil que esa sociedad vaya hacia atrás, hacia una idea más liberal, de más mercado y Estado necesario. Primero te van a aplicar las palabras bozal, las palabras hegemónicas, las palabras totalitarias. Sos un retrógrado, un conservador. Cuando la verdad que ser conservador no es un demérito, pero retrógrado ya no correspondería. Ayer analizábamos con un amigo que la experiencia histórica de este esfuerzo racional que desarrolló Occidente, que es un esfuerzo que nació en un territorio como el europeo, que seguro es un territorio menor al de toda Europa, que es el 2% de la Tierra del planeta, porque ese esfuerzo que es la concepción democrática, la concepción liberal representativa, la economía de mercado, surgió en ese 2%, quizá en un 50% de ese 2% que es Europa, y se va a extender, extrapolar a los Estados Unidos. Y eso que costó 2 siglos, pero que recién se comienza a experimentar, digamos que con mayor plenitud en los últimos 40 años, ya está siendo cuestionado por ideas colectivistas y ya está metido dentro de los organismos internacionales que tienen fuertes intereses económicos, como los tiene la ONU, la UNESCO y un montón de organismos que están predicando e imponiendo estas ideologías de la diversidad, ideologías de género, las ideologías de cuota, porque detrás de todas ellas hay fortísimos intereses financieros, económicos, que a su vez buscan instalar un nuevo orden mundial, así le llaman. No, mirá que no te van a hablar de que va a haber un comunismo internacional, te van a hablar de un nuevo orden mundial. Acá apelo a las palabras de la escritora Mercedes Vigil, ya la amiga de nuestro programa. A través de ese buenismo semántico, te van a decir que ese nuevo orden mundial está hecho, configurado, construido en pos del cuidado del medio ambiente, de mejorar las condiciones planetarias, y que a su vez te va a hacer más feliz, te va a despojar de esos intereses mezquinos de tener propiedad privada y de vivir pendiente del dinero. Y ese buenismo te está introduciendo, inclusive a nivel de nuestros sistemas políticos, de nuestras clases políticas, de todos los partidos, porque es transversal, te va imponiendo ideologías que se convierten por ese proceso de legitimidad jurídica en políticas de Estado o políticas públicas. Qué tremendo, ¿eh? Vamos a una pausa y continuamos. ¿En dónde estamos?